¿Estás buscando un sentido para tu vida? Dios te dice, yo tengo un propósito para ti. Embajadores del Reino presenta Propósitos de Vida. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverles a saludar. Ya estamos en el 2024 y aquí estamos saludándolos efusivamente, esperando que este año sea de gran bendición para nosotros. Quiero retomar el tema que estuvimos tratando el año pasado en el mes de diciembre, cuando estuve hablando acerca de las figuras de la iglesia. Porque ese estudio de la iglesia es muy interesante en sus diferentes facetas. Ya hablamos acerca de la iglesia como un ejército en orden, hablamos de la iglesia como un rebaño, también estuvimos hablando de la iglesia que hoy queremos hablar acerca de la vid. El Señor Jesús mismo dijo estas palabras en San Juan capítulo 15 y voy a leer del versículo 1 en adelante. Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, la quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, así como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes no llevarán fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Y noten lo siguiente. Ese fruto son los resultados de la vida cristiana. El que éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Lo cual indica que así como en un árbol tiene tres partes: el tronco, lo que es la madera, el árbol, y las ramas, así también es la iglesia. La iglesia es comparada con una vid, pero tiene que permanecer unida a Dios como las ramas están unidas al árbol. Y dice claramente el Señor: porque separados de mí nada pueden hacer. Para que una rama lleve fruto o sea fructífera, tiene que permanecer en el árbol. Si la cortan, pues la rama ya no lleva frutos, sino que se seca y no sirve para nada más, tal vez para echarla al fuego. Y eso es lo que dice la Biblia. Dice: ustedes ya están en mí y yo en ustedes. Y para que lleven fruto tienen que permanecer. En ese capítulo hay muchas veces se repite la palabra permanecer. Y quiere decir que nosotros debemos tener plena comunión con Dios, como la rama tiene plena comunión con el árbol, porque la savia del árbol es quien le da vida a la rama. Cuando comparamos esto, la figura del árbol, con la iglesia, podemos ver varias cosas. Y una de ellas es que el Señor compara en el Antiguo Testamento a Israel con la vid. Y habla en el profeta Isaías de que esa vid fue abonada, regada, y Israel llevó fruto. Pero Jesús también puso una parábola y dice que el pueblo,
en ese caso los creyentes, son comparados con la vid. Y si no llevan fruto, dice, los cortará. Y para que lleven fruto un árbol, hay que abonarlo, regarlo y estar permanentemente cultivando para que lleve fruto. Porque si se siembra un árbol frutal y no se cuida y este no lleva fruto, ¿de qué sirve? Por ejemplo, un árbol de naranja o un árbol de manzanas. Si ese árbol no produce fruto, ¿para qué sirve? Inutiliza la tierra y no sirve para nada. Y dice, si ustedes no llevan fruto, pues serán cortados como las ramas y no sirven para nada. Entonces nosotros, como iglesia, al ser comparada con el árbol, tenemos que permanecer recibiendo la fuente de vida, así como el árbol recibe la savia de la tierra para alimentar el árbol, las ramas y los frutos. Así nosotros tenemos que permanecer unidos a Dios y el Espíritu Santo, que es el que da frutos en nuestras vidas, entonces se manifestará. Por otra parte, es bien interesante, en el Salmo 1, el salmista pone una comparación, que los justos son como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Noten que el árbol necesita agua para poder dar savia, necesita abono para tener fortaleza y dar fruto. Nosotros también necesitamos la presencia del Señor y el poder del Espíritu Santo para dar fruto en nuestra vida como cristianos. Así que este ejemplo es muy interesante. Si un árbol se siembra en el desierto y no se riega, con el tiempo se seca. ¿Y de qué sirvió? De nada, porque tiene que tener agua suficiente para poder sobrevivir. También es importante analizar que allí habla de fruto. Y frutos son las buenas acciones que nosotros hacemos. El Señor Jesucristo, cuando en el Sermón de la Montaña habló de este tema, dijo, el árbol malo no puede dar frutos buenos, ni el árbol bueno puede dar frutos malos. Así que por los frutos se conoce el árbol. Y dice, por sus frutos los conocerán. Entonces nosotros necesitamos dar buenos frutos en nuestro comportamiento, en nuestro diario vivir, en relación a lo que hacemos por el Señor, pero también en lo que hacemos por nuestros semejantes. Porque es que servir a Dios implica también servir al prójimo, comenzando por nuestra familia. Entonces es importante que nosotros permanezcamos en Dios, fieles, firmes, consagrados, para dar fruto en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Que Dios nos ayude para ser árboles fructíferos y que podamos permanecer unidos a Cristo, que es la vid, y nosotros como ramas podamos dar fruto para la gloria de Dios. Y termino con esto. El versículo 16 dice así, Juan 15:16, dice, ustedes no me eligieron a mí, mas yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Esto es muy importante, permanecer en el árbol para dar fruto para Dios y también para servir a nuestros semejantes. Que Dios nos ayude para ser fieles y para dar fruto que permanezca para siempre.
Nos encontramos en el próximo programa cuando estaré hablando de otra figura de la iglesia. Mientras tanto, que Dios les bendiga.